Buenos días. Nos da mucho gusto estar acá y gracias a Dios por la vida y la oportunidad que tenemos. De repente oír el violín, el piano y la voz de la hermana Nurit, uno en lo particular uno cierra los ojos para apreciar, ¿verdad?, todo lo que uno puede ver, y entonces uno encuentra cosas. Gracias a Dios por la música, que Él fue quien la creó. Hermanos, están con nosotros algunas personas, la señora Guadalupe, el señor Adrián, y nos da mucho gusto que estén con nosotros. Pero en la vida hay tantos sobresaltos que de repente uno nunca está preparado para eso. No hay quien esté preparado para cosas difíciles, pero gracias a Dios por su palabra. Y hoy la señora Guadalupe está con nosotros y trae un gran pesar. Dice que necesita que oren ustedes por ella. Nadie de verdad hace un presupuesto de su vida para perder algo. Y ella hoy está pasando un dolor muy grande. Perdió a un ser amado. Y ¿qué podemos decirle más que lo que sabemos que tenemos que decir? Que viene del corazón de Dios, señora Guadalupe. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo número 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Parafraseado sería Jehová Nisi, nada me faltará. Perdón, Jehová Jireh, Él proveó todo. Y aun cuando Él ha provisto todo, de repente a veces no lo sabemos que lo tenemos y pasamos por situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles forjan el carácter. Y eso es lo que uno es en esencia, el carácter. Ahora bien, el capítulo número 30 del mismo libro de los Salmos, la Biblia dice lo siguiente, en el versículo número 5. Por la noche, versículo 5 de la mitad para adelante dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Cuando uno está por la noche en la vida, cuando uno está pasando por una situación de valle, de sombra de muerte, cuando uno está pasando por la noche de las circunstancias, pareciera ser que nunca va a amanecer. Pareciera ser que es el túnel más largo que uno puede recorrer. Pero sin embargo la palabra de Dios dice: a la mañana vendrá la alegría. La mañana, cuando uno conoce a Dios, las cosas cambian. Cuando uno está en la oscuridad, no puede ver absolutamente nada desde la perspectiva de Dios, y uno sufre sufre horrores, cuestiones que no tienen nombre, no se pueden explicar. Pero cuando uno viene al día de la palabra, cuando uno viene al conocimiento de la palabra, cuando uno viene a la paz del Señor, al consuelo del Señor, entonces uno entiende que todas las cosas no están fuera de su control, sino que en realidad tienen un propósito. Y quisiera que todos nosotros pudiéramos en su momento, en su lugar, orar por ella. Nosotros vamos a orar acá, pero Dios escucha la oración de todos a la vez, de manera que traiga a su alma, traiga paz y consuelo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre eterno, Señor, muchas gracias te damos por la vida, Señor, que tú nos has prestado, y por la oportunidad, Señor, que tú nos das de estar en este lugar. Gracias, Señor, porque a nosotros nos has conocido, a todos los hombres nos has conocido desde la formación, Señor, de nuestro ser en el vientre de nuestra madre, y nos has puesto propósito. Pero, Señor, hay un enemigo llamado Satanás. Por cierto, también está vencido. Muerte está vencida, pero sin embargo, Señor, cuando uno no
puede mirar las cosas como son, no tropieza y pierde absolutamente todo. Te pido, Señor, que en esta mañana escuches las oraciones, las plegarias de cada uno de nuestros hermanos, indicándote, Señor, que la señora Guadalupe puede encontrar en ti, oh Dios, por supuesto, solamente en ti, el consuelo, el abrazo de parte del corazón de Dios que viene a través de cada una de las personas cristianas que la rodean, diciéndole: te entendemos, sabemos, nosotros estuvimos ahí, también metidos en la incapacidad de poder considerar las cosas, sin poder comprenderlas, pero Señor, dándole a la señora palabras de ánimo, palabras del corazón de Dios, palabras de vida eterna. Padre eterno, el pecado, la muerte es una manifestación del pecado. Y Señor, te pedimos que hoy puedas obrar en su vida de ella para que pueda también conocerte y pueda descansar en tus palabras, oh Dios. Ayúdanos a caminar delante de tu presencia en integridad, de manera, Señor, que nuestra vida en todo momento, Señor, sea beneficiada por tu consejo. Gracias, Padre Santo, porque le permitiste, aún en medio y a través de este profundo dolor, hoy estar en esta congregación, en la cual, Señor, solamente tú puedes llegar a su corazón a través del Espíritu Santo y convencerle y conquistarle, Señor, con tu amor, sanar todas sus heridas, sostenerle, Señor, su ánimo, de manera, Señor, que pronto ella pueda estar en paz. Guárdala entre tus manos, oh Dios, y te pido, Señor, que le guardes también el pecado. Gracias, Padre eterno, porque la sangre que has derramado de tu Hijo amado Cristo Jesús ahora está en el dintel de nuestras vidas y puedes, Señor, detener el poder del pecado para que no nos destruya. Ayúdale también a ella para que también sea así su vida, y pase lo que pase, Señor, las circunstancias que sean, siempre encuentre regocijo y encuentre gozo y encuentre paz en ti. Lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante. Pase para acá hay espacio. Que se encuentra en Mateo capítulo número 5, versículo número 13. Cuando nosotros habíamos estado hablando acerca de este versículo, ahí paramos en el 12. Hicimos una exposición de cada una de las bienaventuranzas y de repente llegamos ahí, pero no hablamos de eso. Hemos seguido hablando de muchas cosas de la palabra, pero ha puesto Dios fuertemente este mensaje en mi corazón, y aun cuando en la semana estuve tratando de hacer otros, no pude hasta terminar con este. Mateo capítulo número 5, versículo número 13 dice algo importante: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, pensemos en esto por un momento, y el título no es diferente a lo que se encuentra en el texto: la sal de la tierra. ¿Podría usted hoy recordar cómo era su vida? ¿Podría ser un recuento de cómo era su vida hace tiempo? Antes de conocer a Cristo, antes de tener un encuentro personal. Nosotros en el pasaje devocional encontramos algo importante. ¿Cómo era él antes de Pablo? Un hombre llamado Saulo. ¿Cómo era antes? Nosotros sabemos que era tan influyente que cuando llegó a Damasco, dice la palabra de Dios que fue con los principales sacerdotes para pedirles cartas para poder agarrar a las personas de Damasco y enjuiciarlas. Esa era nuestra naturaleza. Sin embargo, en determinado momento Dios tuvo a bien darnos la oportunidad.
de poder encontrarnos con Cristo. Y no digo que uno puede decir, yo quiero encontrar a Cristo, yo quiero seguir. No, nadie puede venir a Dios si no le fuere dado del Padre. Es Dios buscando al hombre todo el tiempo, pero Dios, habiendo hablado a nuestros padres a través de los profetas, es Dios siempre buscando, porque el hombre siempre tiene algo más importante que hacer que escuchar la voz de Dios. Pero en su intransigente gracia nos ha sostenido y nos mete en su presencia. Aquí uno puede mirar su vida en el tiempo pasado y puede mirar su vida después de que aceptó a Cristo, y su vida no se parece a la del tiempo pasado. Porque la vida aún en el tiempo pasado, cuando parecía que había tanto sabor, cuando parecía que tenía tanto sentido, cuando parecía tan especial su vida, la vida sin Dios es absolutamente simple. La vida sin Dios es absolutamente amarga. La vida sin Dios es absolutamente corrompida, sin sentido, sin propósito. Donde, como dijo Salomón, todo se resume a una palabra, y esto es vanidad. Entonces, no podía saber cómo es esto. El apóstol Pablo, me gusta cómo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo en Efesios capítulo número 2, cómo era su vida y cómo era la de muchos de nosotros. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aun cuando la gracia de Dios había sido manifiesta, el hombre en su determinada condición de pensamiento decidía no oír y vivía en desobediencia. La vida es simple sin Cristo. La vida es un reducto sin Cristo. La vida es de verdad intrascendental sin Cristo. Es un cúmulo de situaciones difíciles si en la vida no existe el sabor de la sal. Dice, entre los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos vivimos así. Todos pasamos así. Entonces, esto es el antes. El apóstol Mateo está diciendo que de la boca de Jesús, de los labios de Jesús, está él diciendo lo que nosotros somos. No lo que tú piensas que eres, sino lo que Dios dice que tú eres. Usted debe de pensar cuántas veces nosotros de verdad somos profundamente afectados por lo que alguien piensa de ti, y tú bailas al son del pensamiento de lo que la gente piensa de ti. Pero qué más importante es escuchar lo que Dios piensa de ti. Vosotros sois, no dice serás, no dice fuiste, tiempo presente, en vida, eres la sal. Entonces, vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando nosotros pensábamos acerca de la vida pasada, el apóstol Pablo en Romanos 6:21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Y si era muerte, entonces es pecado. ¿Cómo era nuestra vida? ¿A dónde iba nuestra vida? ¿A dónde iba nuestro pensamiento? Nuestro pensamiento es así. Nuestro pensamiento dicta las actitudes de nuestra vida. Nosotros tenemos que pensar, hermanos, en lo que nosotros ahora, en qué nos hemos convertido, en qué es lo que somos y cuál es nuestra corresponsabilidad con respecto a las cosas de Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino a lo suyo, la Biblia dice que los suyos no le recibieron. Y esto es muy digno de llamar la atención, que el Señor vino
al seno de su pueblo escogido, un pueblo que predicaba o que se preciaba de conocer la ley y a los profetas, un pueblo que tenía sacerdotes, un pueblo que tenía escribas, un pueblo que tenía la clase religiosa, un pueblo que tenía quien transcribía la palabra, un pueblo que se preciaba de tener la ley y tenía los profetas. Pero el pueblo no vivía, porque los sacerdotes no vivían lo que la ley y los profetas decían. Entonces, ¿a dónde iba toda la nación? Errando en todo momento. Es una gran responsabilidad de usted, de todos los cristianos, ser lo que Dios dice que nosotros somos. Y dice la Biblia que Jesús mismo, allá en Marcos 4, dice algo, Lucas capítulo número 4, dice la Biblia, y comenzó a decirles en el versículo número 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, es interesante poder mirar cómo es que el pueblo, los mismos sacerdotes, la misma sinagoga, la misma clase que asistía a la sinagoga, no pudo reconocer a Cristo cuando Cristo dijo esas palabras de él, el Espíritu del Señor está sobre mí, algo que está diciendo el profeta Isaías. Ellos no están entendiendo, o aún cuando lo habían escuchado tantas veces porque lo habían leído tantas veces, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Pero ellos no conocieron que Cristo era la manifestación de esa profecía, y ellos tomaron actitudes diferentes conforme a lo que había en su corazón. Entonces, hoy mismo se ha cumplido, dijo el Señor. Hoy es ese día maravilloso. Entonces, hermanos, eran los escribas, eran los fariseos, eran los sacerdotes, eran los ancianos los encargados de darle la dirección correcta al pueblo, mediante una vida de ejemplo de ellos. Sin embargo, su actitud siempre se expresó de la manera más hostil a Cristo, a causa de la cotidianidad de la lectura de la ley sin su aplicación apropiada a su vida. Les decía el viernes, ¿cuánto sentido tiene Juan 3:16 en nuestras vidas? Si nosotros pudiéramos ver cuán profundo es ese versículo y cuánto significa, y no cuánto uno lo sabe, sino cuánto nos duele lo que a Cristo le causó mi pecado, no podría estar llorando tanto tiempo sintiendo el dolor que yo le causé a Cristo. Y es así que la palabra de Dios no encuentra un sentido, la palabra de Dios no tiene sentido cuando las cosas no son congruentes. Es cada uno de nosotros quien tiene que ver esta perspectiva de Dios. Es un trabajo personal. A mí no me sirve absolutamente de nadie que alguien cambie si mi vida no está cambiando. Yo no me veré beneficiado ni tampoco puedo beneficiar a alguien si mi vida cambia, de ninguna manera. En ese sentido particular, uno tiene que trabajar profundamente buscando a Dios para hacer las cosas que Él manda. Entonces, hermanos, es muy desesperante para una humanidad no tener referencias. Es muy desesperante para la humanidad caída en pecado el no tener referencias. El apóstol Pablo está diciendo allá en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo número 1, algo importante. Esta es la condición de cada cristiano. Versículo número 15 de Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares
en el mundo. Podría ser la noche más oscura, pero si hay una pequeña linterna que va por la calle, se verá de lejos. En un mundo tan complicado uno podría pensar somos demasiados cristianos. No, para un mundo somos una comunidad extremadamente pequeña. Y esta es nuestra responsabilidad, ser puntos de referencia del corazón de Dios, exponer en nuestro corazón el sabor de Dios, exponer con nuestra vida el sabor de Dios, provocar con nuestra vida y a las gentes que quieran probar las cosas que hay de Dios. ¿Qué podríamos nosotros exponer en nuestras vidas? Podríamos nosotros mostrar paz, tranquilidad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Santiago siempre está diciendo que uno tiene que exponer paciencia. Yo le decía, yo no soy muy paciente, sin embargo, es importante que uno crezca en cada cosa que uno cree que no ha desarrollado. Entonces, eso es lo que tenemos que exponer. La sal tiene que exponer su sabor. La sal tiene que exponer su fuerza, su potencia. Y eso viene de Dios. ¿Cómo es que explicamos, hermanos, la actitud de un sacerdote? ¿Cómo es que explicamos la actitud de un levita que viendo a un hombre en su dolor pasaron de largo? No tendría mucho sentido ser como ellos. No tendría mucho sentido no actuar como ellos. Entonces, pero la palabra de Dios dice que por ahí pasó un samaritano. Así que el cristiano, absolutamente todos los cristianos, dice el Señor que es lo que nosotros somos. Dejamos de ser y éramos por naturaleza. No necesitamos hacer nada para ser malos. Ya nacimos malos. Nacimos bajo la influencia del pecado. Y el pecado pudo haber dadole la forma a nuestra vida. Entonces, gracias a Dios, porque Él un día se enfrentó a nuestras vidas y nos permitió tener un cambio radical, un profundo cambio. La palabra de Dios dice que fuimos sacados de las tinieblas a la luz y que salimos de la potestad de las tinieblas para ir a la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos, que cuando Cristo viene a los suyos son extraviados a causa de la ignorancia, de la práctica de esa hermosa y trascendental y poderosa palabra? En nuestras vidas debe de haber palabra. Siempre debe de haber palabra. Y ante cada circunstancia debe de prevalecer la palabra. Las puertas del infierno no podrían prevalecer jamás en contra de la iglesia. Nunca debería de nunca debería de suceder que una situación tan anormal, tan satánica, tan equivocada, tan pecaminosa prevaleciera sobre el consejo de Dios. Las puertas del infierno no pueden prevalecer. Así que si hay temor, si hay dudas, si hay desánimo, si hay enojo, si hay tristeza, llámele como usted quiera. Hay una palabra que puede prevalecer encima de todo esto. Eso es empezarle a dar sabor a una vida que antes era presa de absolutamente cualquier tipo de circunstancias. El Señor Jesús es quien remilga, por ejemplo, y no está tan de acuerdo. Es más, no está de acuerdo cuando en Juan capítulo número 3 usted puede mirar una conversación importante. Y está diciendo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Jesús responde algo importante en el verso número 5. Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros consideremos en todo momento que la palabra de Dios que nosotros hemos oído de verdad tenga el control, tenga el dominio absoluto de nuestras vidas. Vosotros sois esto, sois la sal de la tierra. Somos quienes deben expresar el sabor de Dios a las personas que viven en un mundo tan insípido, en un mundo tan complicado, siendo presas absolutamente de esas situaciones y circunstancias. Es el Señor Jesús quien no está de acuerdo con un hombre llamado Nicodemo, que aunque era principal. Hermanos, nosotros no somos ignorantes. Si usted pudiera considerar cuántos años nosotros llevamos, nosotros tenemos un gran privilegio. Hoy la iglesia acá no está siendo perseguida por agentes externos, por ejemplo, que traten de acabar con tu fe, sino con los internos, que también son extremadamente fuertes y acaban con nuestra fe. Entonces, es un privilegio. Es un privilegio, hermanos, pensar en la palabra de Dios. Pero si en el tiempo del Señor Jesús, el que estaba dirigiendo, por ejemplo, a este hombre principal de la ley, estaba yendo fuera, los demás estaban entonces peor. Entonces, así que Dios vio el momento más apropiado para exponer el verdadero sentido de su palabra y entonces envió al mundo a su unigénito Hijo, para que el mundo conociera a Dios por medio del Señor Jesús. El Señor Jesús fue quien expuso la realidad del sentir del corazón del Padre para con la humanidad. Por eso es que una iglesia debe de ser absolutamente cristocéntrica. Que toda la iglesia tiene que estar en el eje, y el eje que debe de ser absolutamente Cristo. Es importante que usted siempre, cuando esté escuchando, que el mensaje que usted esté escuchando sea el Señor Jesucristo, el eje de ese mensaje. Porque Él es el que cambia las cosas. Porque Él es el que da la vida. Porque Él es el que permite mirar las cosas más allá de lo que nosotros podemos mirar de la forma acostumbrada. Porque nos da una oportunidad de poder transformar nuestra vida, nos da esa esencia, nos da esa personalidad de decir: vosotros sois esto, eras aquello, eras la corrupción, eras el sinsabor, pero ahora eres la sal. Entonces, siempre el Señor trató de hablar al hombre, pero nunca ninguna persona dio el peso exacto para exponer realmente el deseo de Dios. Y fue su Hijo Jesucristo. Y fue su Hijo Jesucristo que se hizo carne. Y nosotros cuando conocemos Juan, aprovechando que estamos en Juan, el capítulo número 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es en el principio. Las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, versículo 14: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Siempre Dios ha estado buscando quien pueda hacer ver a Dios. El que lo pudo hacer ver fue Cristo, cuando en su amor, cuando todo el mundo está juzgando a una mujer que es sorprendida en el propio acto del adulterio, y es Jesús quien la está defendiendo. Es Jesús quien, al ver la necesidad de la gente, puede multiplicar los panes y los peces. Es Jesús quien, al mirar a la gente como ovejas que no tienen pastor, se conduele y toma una actitud diferente. Es el Señor Jesús cuando a los apóstoles, en medio de la turbulencia de su vida, les da paz, les da tranquilidad y les da otra vez el sentido de vivir.
Es el Señor Jesús obrando en todos los sentidos, así como es el deseo de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús es la manifestación del deseo de Dios solamente por su buena voluntad. No porque ni uno ni otro lo hubiese podido merecer, sino porque todos absolutamente estamos en un mundo tan complicado y todos necesitamos absolutamente de la palabra, y esta es la palabra, la referencia que nos manda Dios. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros no podríamos ir a ningún lado si no tenemos el sentido correcto de la brújula que nos manda directamente al cielo. Es la Biblia. Entonces, hermanos, el ser vosotros la sal de la tierra tiene una implicación muy fuerte. Es tomar decisión, es sentir pasión, es ir por encima de nosotros mismos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el Señor nos da una nueva identidad, nos da una nueva personalidad y nos está diciendo otra vez: vosotros sois la sal de la tierra. Usted debe de repetírselo muchas veces. ¿Qué es lo que usa usted? A veces más nos repetimos las cosas que no convienen. Decíamos ayer en el asunto de los matrimonios con respecto al cuidado de lo más valioso que hay en una casa, que son los hijos. Y se las repetirás. ¿Qué tanto poder tiene la repetición? ¿Qué tanto poder tiene el paso del agua, que aun cuando es la roca le marca un surco, le marca un camino? No importa qué tan dura sea la piedra, siempre el agua le deja una marca. ¿Cómo será la palabra de Dios que obra repitiéndote tú cada día lo que eres? No lo que el mundo piensa que tú eres, no lo que la gente dice de ti que es lo que tú eres, sino lo que dice Dios acerca de ti, eso es lo que tú debes de ser. ¿Sabes cuántas veces nos dijeron perdedores? ¿Sabes cuántas veces no calificamos para muchas cosas? ¿Sabes cuántas veces te han reprobado? Pero como el hombre siempre es víctima más de un pensamiento negativo, porque esa es la iniquidad. Siempre la iniquidad nos inclina hacia lo malo. Tenemos un conecte tan terrible con la iniquidad que siempre inclina la rama hacia lo equivocado. Pero es la palabra de Dios la que debe de prevalecer. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la sal de la tierra. Y un día nos caerá el 20 de que nosotros somos la sal de la tierra. Y se la repetirás a tus hijos estando en tu casa. En la casa es donde, decíamos el día de ayer, en la casa es donde se educa. En el templo es donde recibimos la palabra. Afuera es donde la vivimos. Y es la palabra de Dios la que está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Usted no puede decir: yo soy esto, yo soy el otro. Usted es la sal de la tierra y tiene que todo el tiempo estarse repitiendo eso: yo soy esto. Entonces, el Señor Jesús vino para darnos una nueva oportunidad al mundo, de modo que el mundo pudiese, hermanos, preservar su vida para la eternidad. Él cambió la religión por una realidad por medio de su evangelio. Eso es lo mejor. No importa que existan religiones que hoy jalan a muchas cantidades de seres humanos. ¿Por qué? Solamente se escucha lo que la gente quiere escuchar. No, el evangelio ha cambiado la realidad del ser humano, y ahora el ser humano tiene un destino diferente. Antes iba uno al infierno, ahora va uno directamente al cielo. Por eso es tan importante, hermanos, que uno pueda entender cuál es la personalidad que uno tiene y sobre todo el carácter. Porque si uno habla de estas dos cosas, se parecen pero son diferentes. Mi personalidad es la que usted puede ver aquí, pero el carácter es el que conoce mi señora en mi casa. La reputación es la que de todo el mundo puede hablar, porque esa es mi cara pública. Pero mi carácter es lo que realmente soy yo en esencia. Y ese carácter es el que debe de tener la particularidad de tener el carácter de la personalidad de los hijos de Dios. Por eso está diciendo el Señor: vosotros sois la sal. Usted, cuando se está comiendo la sal, mira la sal, y sobre todo la de mar. No dice: me voy a comer tantas moléculas de cloruro y tantas moléculas de sodio que juntas ya no pasa nada. No hace uno eso. Si usted come cloro,
¿qué pasa? Se muere. Y si usted agarra sodio puro, se muere. Las dos cosas son absolutamente dañinas, pero juntas le dan sentido. ¿Usted por qué cree que era necesario tener un intercesor? Porque la santidad de Dios no soporta el pecado, era un necesario alguien que intercediera, y este se llamó Cristo. Si el Señor hubiese venido, el mejor ejemplo es este que yo puedo encontrar de momento. Tanto en Hebreos está diciendo acerca de que nadie se podía acercar al monte de Sinaí, porque el que rebasaba la línea, ¿qué pasaba? Moría, a causa de su pecado y de la santidad de Dios. Pero hoy Dios nos da un sentido diferente, le da un sentido diferente a la humanidad a través de la persona de su Hijo. Entonces, no puedo ver eso. Yo no puedo ver eso, pero puedo sentir eso, que es lo que yo soy. Y tengo que mostrarlo en la medida que vaya uno creciendo. Entonces, el Señor vino a darnos una oportunidad diferente, y eso es a causa de su Evangelio. Ahora pues el Señor Jesús, al hablar, está permitiendo que Dios pueda ser recibido en el corazón de todos aquellos que al escuchar sus palabras las reciban para sí. La carta a los Hebreos es muy enfática cuando está diciendo: pero a estos no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe. Cuando uno está escuchando la palabra de Dios, lo primero y absolutamente que tiene que hacer es creerla y recibirla, aunque de pronto no la entienda ni vea de repente el propósito. Eso salvará su vida. Eso se llama obediencia. ¿Y obediencia por qué? Bueno, porque yo estoy renunciando a un montón de formas que tengo de pensar que exponen mi manera de ser, y cuando yo recibo la palabra y creo la palabra, entonces mi vida cambiará, mi corazón será absolutamente diferente, aunque de pronto yo no miro el propósito, porque de repente causa hasta dolor. ¿Qué es lo que vivimos? Un síndrome de desprendimiento. No siente que su personalidad es esa, pero Dios quiere poner una nueva forma, una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado. Hemos estado diciendo que la vida que nosotros teníamos ahora, después de haber encontrado con Cristo, es absolutamente diferente. Luego entonces, hermanos, el Señor Jesús está diciendo: las palabras que yo os he hablado son dos cosas. ¿Son qué y qué? Son espíritu y son vida. Entonces la actitud más inteligente, la actitud más sabia, la actitud más prudente es permitir que yo pueda recibir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que de verdad puede penetrar hasta lo más profundo de mi corazón. Hebreos capítulo número 4, versículo número 12 es el versículo que iba a mencionar ahora, pero quiero que ustedes lo puedan mirar en su Biblia. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, hermano. ¿La palabra de quién? No es la palabra del pastor, no es la palabra con la personalidad de alguien, no es la palabra de Dios. Por eso usted tiene una Biblia en su casa. Y esa Biblia es a la que uno se ha de tener que supeditar. Uno tiene que entender que esa es la autoridad máxima. La palabra de Dios es viva, y la palabra eficaz quiere decir que inyecta vida. ¿Sabes cuál? Dice más eficaz y cortante que toda espada de 2 filos. Si nosotros realmente necesitamos algo, es que la palabra de Dios tenga un profundo filo, y sea utilizada por el más experto cirujano del alma, que se llama Espíritu Santo, que puede verdaderamente hacer una sección entre mi propia alma, en mi propio pensamiento, en mi propio corazón, y puede absolutamente quitar la parte que lastima y que altera el orden dentro de mi corazón. Y que penetra, la Biblia penetra hasta lo más profundo. Habrá una tristeza muchas veces que ha arraigado en mi corazón algo. Habrá un temor en mi corazón. Habrá un trauma que yo viví.
Habrá una situación que me incomoda en lo profundo de mi corazón y solamente la palabra puede entrar hasta lo más profundo. Y el Espíritu Santo puede quitar, puede cortar, puede hacerte libre de ese pensamiento. Y un pensamiento debe de permitir que, equivocado, puede permitir darle la dirección a mi vida. Y puede ser que en alguien haya tristeza, en alguien haya angustia. Pero el Espíritu Santo puede cortar esa parte y hacerle libre absolutamente para que venga el gozo y venga la paz a su corazón. Ese es el sabor de ser cristiano. Eso es lo que vale ser cristiano. Por eso uno es cristiano. Porque hay un montón de vicisitudes. El Espíritu Santo inyecta vida a nosotros. Penetra hasta las coyunturas y tiene que ir hasta los tuétanos. Y usted dirá, hermano, que tiene que ver las coyunturas y que tiene que ver los tuétanos. En los tuétanos está la médula ósea, que es la principal generadora de hemoglobina, de glóbulos rojos. Y si tú quieres saber qué calidad de vida tienes, ve y hazte un examen de sangre. Sabrás qué calidad de vida tienes. ¿Qué es lo que lo alteró? Un comportamiento. Pecado penetra hasta lo más profundo de los huesos. Mientras callé, envejecieron, ¿qué? Mis huesos, ¿en qué? No en mi alegría, sino en mi queja, de noche y de día. Dios no es malo. Normalmente no queremos oír palabras de Dios porque al confrontarnos con algo, la palabra de Dios, nosotros tenemos un sentido de respuesta equivocado. Pero ¿qué decirle a una persona cuando está diciendo no temas? ¿Qué es lo que pasa en una persona cuando está teniendo temor? Una persona que tiene temor tiene dudas, una persona que tiene dudas no avanzará, una persona que tiene dudas no dará pasos determinantes, una persona que tiene temor empezará a vivir hasta con colitis nerviosa. ¿Eso tiene algo de malo? Que Dios te evite que tengas limitaciones, que puedas emprender situaciones, que puedas atreverte a hacer cosas sustentadas, por supuesto, en la palabra de Dios. Si hay algo que Dios te pide que tienes que hacer, está expresamente escrito en la palabra, no tengas temor. Entonces, hermanos, le empieza a dar la palabra de Dios un sentido a nuestra vida. Y más cortante que toda espada de dos filos. Discierne los pensamientos, hermanos. Si hay un pensamiento, todos nosotros estamos luchando con pensamientos. Pero es la palabra de Dios que al oírla y al estar repitiendo la palabra continuamente me salva de mis pensamientos. Cuando uno ve tantas muestras de inseguridad, lo primero que uno dice, me voy a comprar una pistola al tamaño de mi miedo. Pero es la palabra de Dios la que dice otra cosa y entonces tú estás en paz. Les decía ayer a los hermanos, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No podrá arreglar tu problema. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No podrá él cuidarme. Por supuesto que sí. No podrá él ayudarme con esta situación que no la soporto. Por supuesto que sí. Gracias a Dios porque nos dio de su poderoso evangelio buenas noticias para un mundo tan complicado. El Señor Jesús está hablando la palabra. El Señor Jesús está revelando el corazón de Dios para la humanidad. Y nos da la oportunidad de tener un efecto revolucionario en nuestras vidas. Nos cambia la vida. Entonces, cambiando para sí la terrible condición de vivir asentados en sombra de muerte. Esa es la perspectiva que tiene el Señor Jesucristo cuando viene al mundo. Ve a la humanidad y la ve asentada en sombra de muertes. Hay una manera en la que trabaja el sistema inmunológico que se llama precipitación. Imagínese que a usted dentro de su torrente sanguíneo existe una célula, por ejemplo. Toda la gente tenemos cáncer, absolutamente toda. Pero no está desarrollado porque gracias a Dios tenemos algo que se llama sistema inmunológico. Y cuando dice Dios, no te estés preocupando, te está diciendo no te estés acidificando porque el ácido va a destruir, va a generar y va a provocar una lisis en tus tejidos.
y entonces va a generarse una irritación crónica que a la postre tendrás terminando con un problema de esa naturaleza que no queremos experimentar. Y entonces navegan por todo el sistema situaciones como esta, pero el sistema inmunológico tiene algo que se llama, es un ataque de precipitación, es como hacerle bolita a una célula y todo lo que hacen es precipitarla y ya no la dejan ir a ningún lado, le hicieron bolita y de repente cuando se hacen bolitas se te matan, ¿verdad? Por ahí hubo un chamaco que metió un gol, fueron a celebrarlo, le hicieron bolita y lo mataron. Así se hace con eso. Entonces, hermanos, cuando el ser humano tiene tanta libertad, porque Dios no hizo al hombre para que viviera en una tragedia en su vida, el pecado lo que hace es esto, viene al hombre y genera algo que se llama precipitación. Y aquí viene, te precipita la tristeza, te precipita el coraje, te precipita la ira, te precipita el adulterio, y vas para abajo, y vas para abajo, y vas para abajo. Y uno entiende, y no entiendo por qué mi vida está mal. Se llama carga de pecado, y cada quien está sentado. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 4, versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas vio luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, bendito Dios, que la luz de su bendición, de su vida les resplandeció. Hermanos, es necesario verdaderamente ser resplandeciente para poder llamar la vista y la atención de aquellos que están metidos en la oscuridad. Esta es la perspectiva de Cristo, esta es la actitud de Cristo, este es el deseo de Cristo, este es la sal del cielo en el mundo llamado Jesucristo. Alguien que vino para mostrarnos cómo es que se prevalece. ¿Cómo es que uno no se deja corromper? Porque existe poder en tu vida. ¿Cuánto poder? El poder de la palabra de Dios está en tu vida. Pero uno tiene que escuchar. Cambió nuestra situación terrible de condición de vivir en sombra de muerte, gracias al maravilloso arrepentimiento. Para salir de tal condición, la puerta se llama arrepentimiento. De cualquier circunstancia, de cualquier situación, la palabra se llama arrepentimiento. Ese arrepentimiento, gracias a Dios, porque el arrepentirnos a nosotros nos hace renunciar al pecado y nos capacita para establecer actitudes y acciones específicas en nuestra propia vida. Arrepentimiento es no pensar como antes pensaba. Por eso el Señor hizo llover para esos corazones resecos y destruidos por la religión un diluvio de inconmensurables bendiciones a través de su palabra. David está diciendo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Mi alma tiene sed, pero ¿sed de quién? Del Dios vivo, del Dios vivo, porque hay muchos dioses, pero solamente hay un Dios vivo, y este es el del cielo. Este es al cual es representado por el Señor Jesucristo, y este mismo es representado por cada uno de ustedes. Ese es el tamaño de la responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Cuál es ese diluvio de bendiciones inconmensurables? Y entonces, un mundo tan complicado, tan sin rumbo, tan metido en la necesidad, escuchó las bienaventuranzas. Nosotros tuvimos una serie de las bienaventuranzas, todavía quedan algunos recuerdos ahí. ¿Sí las recuerdan? Yo sé que sí. Entonces, ellos pudieron escuchar absolutamente cada una de las perspectivas antes conocidas, las cambiaron. Y cada una de ellas, de modo, cambiaron una actitud y un modo de pensar. De manera que la voluntad que estaba sobre el hombre cambió conscientemente. Y ahora sabe qué es lo que significa exponerse a la palabra de Dios.
Entonces el Señor Jesucristo comenzó a hablar cada una de las bienaventuranzas y cada una de las consecuencias a las que conlleva cada una de estas bienaventuranzas. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo número 5, versículos del 3 al 11, lo siguiente: bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurado es aquel que puede renunciar a su personalidad. Bienaventurado es aquel que su vida no está por encima del Espíritu de Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu. Esto es verdaderamente humillarse, renunciar a mí mismo para que sea Dios quien pueda establecer en mí su forma de ver y de pensar. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tienen la extrema sensibilidad de poder llorar a causa del pecado. Bienaventurados son aquellos que hoy que sienten un pecado, están incómodos, están tristes, están inconformes y lo único que quieren es llevarlo al arrepentimiento, llevarlo a la confesión y decir: yo no quiero estar ahí en ese pecado, yo quiero estar bien con Dios, yo quiero sentir su presencia de Dios, yo quiero sentir la plenitud de Dios, no la plenitud de las consecuencias del pecado. Por eso bienaventurados son los que lloran, porque hoy podemos discernir entre una cosa y otra. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. He dicho que nosotros los seres humanos tenemos una tremenda dualidad, y ser manso significa: yo soy fulano de tal, pero soy manso porque yo puedo de verdad poner por encima de mi carácter, de mi personalidad, el carácter de Dios. Eso es ser manso, porque yo puedo contenerme, porque yo puedo poner por encima de mí lo que Dios quiere que yo exponga de Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que dicen: ¿cuánto tiempo perdí? Hoy estoy leyendo la palabra, hoy estoy entendiendo qué significa que el pecado me haya robado absolutamente todo y yo no lo sabía. Pero Cristo me justificó y en su justificación hace posible que yo vuelva a recibir todo lo que el pecado me había quitado. Tiene hambre de llenarse, tiene hambre de justicia. Y justicia es darle a cada quien lo que corresponde o lo que merece. Y una persona que ha sido justificado por la sangre de Cristo Jesús merece que se le devuelva absolutamente todo. Y lo primero es la comunión con Dios. Ahora ya no siento ganas de estar en el pecado. Aun cuando todos los días uno está expuesto, el Señor nos libra de vivir en el pecado. Bienaventurados los que tienen los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Limpio corazón nos está invitando a buscar la santidad con la santidad de Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Hermanos, si una persona de hoy, de los que está hoy aquí, imagínese que tiene un tumor, ¿le gustaría que le quitaran su tumor en un chiquero y con un machete? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscaríamos? Buscaríamos un quirófano que estuviera ¿qué? Limpio. Buscaríamos un doctor que trajese su indumentaria, no el mandil del carnicero. Buscaríamos a los ayudantes correctos, no al que trae sus manos nejas. ¿Para qué? Para que le dé el instrumento. Cuando uno está buscando la santidad, bienaventurados los que son de limpio corazón, son los que están buscando cada día apartarse del pecado, porque lo contaminado puede acabar con mi salud espiritual. Y luego entonces, bienaventurados los pacificadores. Pacificar es llevar la palabra que aplaca el corazón. Y vuelves otra vez en el sentido. Entonces los que padecen persecución, qué bendición, los que padecen persecución a causa de la palabra. Y entonces
Cristo cambió todas las cosas absolutamente de manera radical, pero todavía sigue la posibilidad de que uno pueda hacer una cosa o pueda hacer otra. Siempre está tu decisión. Entonces, es muy significativo para poder escuchar al Señor Jesús afirmando lo que cualquier persona que vive las bienaventuranzas es, así como todo lo que es cuando se pierde. Hermanos, uno escucha las bienaventuranzas y todo el mundo dice, qué lindo, qué precioso, qué hermoso, pero cuando se pierde es todo lo contrario. No podemos estar en paz, no podemos llorar por el pecado. Hermanos, imagínese usted, ay, estoy llorando porque soy un mentiroso. Solamente digo mentiras piadosas, pero estoy llorando. ¿Cuántos estaríamos llorando por ser mentirosos piadosos? Híjole, ¿cuántos estaríamos llorando por ser pobres de espíritu, por no ser pobres de espíritu? Amén. ¿Qué significado tienen estas bienaventuranzas? Tu decisión le dará la respuesta. Estas bienaventuranzas así son. Así que el Señor Jesús hace énfasis en lo que ahora es usted. Usted es la sal de la tierra. El Señor afirma que usted es la sal de la tierra. ¿Quién se siente como sal de la tierra? Les digo, uno está pensando en un pecadillo que trae. Usted es la sal de la tierra. ¿Le creen al Señor? Sí. Bueno, somos la sal de la tierra. Yo no digo que usted es perfecto. ¿Sabes cómo vinimos todos los días al templo? ¿Por qué vienes al templo? Porque hay una necesidad profunda en nuestro corazón. Y venimos a tomar de la palabra de Dios, de la plenitud de Dios, y tú dices, yo soy eso. Si el Señor está diciendo que tú eres la sal de la tierra, entonces nosotros tenemos que considerar, ocuparnos en todo lo que le da el sabor a nuestra vida. Hermanos, ¿no te gustaría tener vecinos que son pobres de espíritu, que lloran a causa del pecado, que son más? Imagínense el tipo de vecinos en los cuales se convertirían cada uno de los cristianos que viven todo esto. A mí me gustaría vivir en una comunidad así. Pero de repente no es así, y ahí está uno metido para dar este testimonio y para darle sentido a la vida de las demás personas a través del testimonio que miran en mí, que Dios está obrando. Entonces es la sal de la tierra, pero esto implica gran ganancia, y esto no lo vea como una responsabilidad horrible, véalo como una gran ganancia para su propia persona. El ser la sal de la tierra es algo para usted que es bien lindo, es bien importante. Y lo primero que usted gana haciendo eso es mantener a salvo su vida. Mantener al tope su vida con respecto a las cosas de Dios, con respecto a la presencia de Dios, con respecto a la bendición de Dios, con respecto a la obediencia a Dios, con respecto a estar exentos de muchas situaciones que vienen a causa del pecado. El Señor Jesús ocupa un verbo y es el ser. Es el ser. Si yo le preguntara cuál es el momento más importante de su vida, ¿usted qué me diría? ¿Ah? ¿Cuál es el momento más importante de su vida? Vea cómo es Cristo. ¿Cuál sería para usted, cuál fue el momento más importante? ¿Es el momento más importante de su vida? Cuando su esposa tuvo su hijo, cuando le dijeron que sí, cuando la vio por primera vez. No, el momento más importante de su vida es el ahora, es este mismo. El de ayer ya no me toca, ya no me corresponde y jamás volverá al pasado. Pero ¿cómo estás viviendo este momento? Es en este momento que uno puede calificarse cómo estoy. Y si uno está arruinando este momento, hermanos, la sal de la tierra es la que te preserva de cualquier sabandija espiritual, de cualquier idea, de cualquier pensamiento que puede arruinar cada uno de tus minutos, de tus días,
días, de tus semanas, de tus meses, de tus años, de toda tu vida. Hay gente que vive con una tragedia en su corazón por toda la vida. ¿Necesita qué? Sal para preservar su corazón de cosas que están haciendo putrefacta la vida espiritual. Es lo que necesitamos. ¿Qué malo tienes de eso? ¿O por qué podríamos ver mal esa actitud de parte de Dios para nosotros? De ninguna manera. Esto implica, hermanos, que uno va a ganar. Y ese verbo ser revela también poder. Porque cuando tú estás en esta dinámica, cuando tú estás viendo las bendiciones, porque no dice desgraciado o desgraciado. Por ejemplo, esa es la palabra, es la antítesis de bienaventurado, bienaventurado. No somos llenos de desgracia. Somos llenos de bienaventuranza. Bienaventurado el que hace esto, bienaventurado el que hace esto, bienaventurado. No dice lleno de desgracia, lleno de tragedia, lleno de situaciones difíciles. Es bienaventurado. Y este es tu momento. No será mañana, no fue ayer, hoy es tu momento. Tu cara debería de parecerse a la de Sabritas. Una sonrisa todo el tiempo. Porque Dios, de verdad, me hace estar en paz. Puedo transmitir cada día eso. Y luego, solo beneficios. Revela la capacidad para poder discernir cada una de las cosas que benefician o que también perjudican a nuestra vida. El ser, la sal, el ser nos revela perseverancia, así como una manifestación de vida vigente. Una manifestación de vida vigente, pero también acorde al propósito de Dios. Ese es el mismo versículo que podemos nosotros encontrar en el sentido correcto. Pero Él también nos revela su antítesis. Y vea usted en ese mismo versículo, capítulo número 5, versículo número 13, dice lo siguiente acerca de: pero si la sal se desvaneciere. ¿Qué significa la palabra desvanecer? ¿Sabes cuánta gente con respecto a las cosas de Dios está absolutamente desvanecida? La palabra desvanecer quiere decir perdió su fuerza. Perdió su fuerza. Si la sal se desvaneció, si el sabor de Dios, que son esas bienaventuranzas, se desvanece en mi vida, se va de mi vida, por no ocuparme de eso, por no procurar ser. No digo que va a perder su salvación, pero qué mal que la va a pasar. Si eso se desvanece, el hombre perdió la gran oportunidad de poder transmitir las cosas de Dios. Volvemos solamente al barro, volvemos solamente a nuestras fuerzas, volvemos a nuestros pensamientos, volvemos a nuestros propios rudimentos. Esas cosas que vienen de Dios se pierden si uno no las practica, si uno no las procura. No sirve para más, sino para ser, ¿qué? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Cuántas vidas son vituperadas cuando uno puede decir yo soy cristiano? Y la gente dice, ¿y eso qué es cristiano? No recibe vituperio. Nos bailan un zapateado en cuanto tienen una oportunidad. Cuando nuestra vida se volvió insípida, nos bailan un zapateado. Gracias a Dios por eso, porque nos puede dar la oportunidad de recapacitar. Mira, y la gente siempre está ¿qué? Mirando. La gente siempre está viendo. Entonces, hermanos, si la sal se desvanece, si Dios pierde si nosotros podemos perder el interés en Dios, nuestra vida entonces irá en cualquier otro sentido, menos en el sentido correcto. Soy salvo, sí, por gracia. Pero qué mal que no están las cosas como la palabra de Dios quisiera. Entonces, este mismo versículo pone la antítesis de lo que es lindo. Vosotros sois la sal de la tierra. Es muy común que al leer esta reputación de la palabra nos detengamos solo en la manera física de ser.
lo cual por los fines que Dios quiere ponerla de ejemplo, no resultan tan impactantes debido a lo común que es. Todo mundo tiene un salero en su casa. Pero por eso de repente no le damos no podemos detenernos a poder pensar qué significa todo eso. Y a causa de lo cual, hermanos, de lo simple, de lo común, hasta el dicho acuñado es, ¿qué le voy a poner? Póngale sal común. ¿Qué es la sal común? La que todo el mundo conoce. Para nosotros la palabra de Dios no debe de ser común. ¿Y sabes cuándo sale de lo común la palabra de Dios? Cuando se empieza a practicar, cuando se empieza a creer, cuando se empieza a vivir. Entonces la palabra de Dios sale de lo común. Entonces la palabra de Dios pierde su sinsentido. Y entonces tiene sentido, tiene propósito, estás hablando y puedes tú decir como Jeremías, traté de callarme porque de verdad la gente a lo malo le llama bueno, a lo bueno le llama malo, a lo amargo le llama dulce. Traté de quitarme eso, ya estoy casi, la maldad permeó hasta mí. Entonces la palabra de Dios sale de lo común y dice, traté de sufrirlo, pero no pude, y entonces sigo hablando de las cosas. Entonces sale de tu vida lo común. Gracias a Dios por esa sal. Pues nosotros tenemos que verla de repente, eso, hermanos, demerita su valor, el que sea común la sal. Lo que hace que no nos detengamos a pensar tanto en el ejemplo del Señor Jesús. Así que si la esencia de la sal se pierde dentro de lo natural no sirve para nada. Si la sal se pierde dentro de la esencia de la vida de un cristiano, el cristiano, ¿para qué podrá servir? No para mucho. Yo quiero que usted piense en esto. La vista no es algo que no puedes tocarlo. No lo puedes tocar. Pero sí te permite ver. Te permite ver la fuerza que haré yo sin fuerza con respecto a este frasco que pesa 100 mililitros. No lo levantaría. Pero ¿qué tal si le meto un jonrón en la frente a alguien que se está durmiendo ahora? ¿Ustedes vieron la fuerza? No vieron la fuerza. Pero aquel sí sintió la fuerza. No se ve, nomás. No se ve cómo es la fuerza, pero se proyecta en lo que se está haciendo. El olfato usted no lo puede ver, pero qué bien que huele ese perfume, qué bien que huele esa comida, ese pescado al mojo de ajo. El oído no lo podemos ver, pero sí lo podemos tener una percepción. Así pues es el gusto. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. El mundo no puede ver muchas cosas de Dios, pero las puede percibir a través de cada uno. Si tu vida tiene sabor, si tu vida tiene esa fuerza, entonces usted está en otro lugar. Está en otra postura. Bendito sea Dios, porque a usted Dios lo puso en ese lugar y le dijo a usted es la sal de la tierra. Tienes que empezar a... Cuando le preguntan, ¿qué eres tú? ¿Eres la sal? Sí, soy la sal. Tener esa convicción, porque hasta en la forma de hablar exponemos nuestras convicciones. ¿Cómo habla una persona con inseguridad? ¿Cómo habla una persona con inseguridad? Así, ¿verdad? Con inseguridad. Una persona que está convencido de lo que es, dice, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. ¿Por qué? Porque Dios dice que es lo que soy, y porque lo que Él dice que soy está haciendo un gran proceso en mi vida, y por eso soy porque su palabra sostiene lo que yo soy. Hermanos, nada de esto es tangible, pero cuando se pierde cualquiera de estos sentidos, la gente lo sabe. Y se sabe incompetente, se sabe incompleto, se siente a disgusto, se siente incómodo porque perdió aquello que participa en su ser
y que también es insustituible. Cuando algo falta de todos estos sentidos, las cosas no saben bien, a menos que estés en el hospital. Hermano, ¿cómo sabían los caldos? Ya vámonos, quiero una cecina y un pozole. Gelatina sin sabor, gratitud. Caldos simple, sin sal. ¿A qué sabe un cristiano sin sal? Bueno. Por eso la sal es buena. Pero si la sal pierde su sabor, pierde la imagen de Dios. Entonces comenzó a distorsionarse, se empieza a distorsionar la imagen de Dios en un cristiano que pierde su salinidad. Dios se empieza a distorsionar en nuestras vidas. Ya no reflejamos eso. Entonces comienza a prevalecer la antigua naturaleza, a lo que es susceptible y lo natural, aún a los cambios climáticos. Si llueve, porque llueve. Si hace calor, porque hace calor. Tenemos sal. La palabra de Dios dice aquí adelante en Marcos 9:50: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, o sea, si la sal pierde su sabor, ¿con qué sazonaréis? ¿Qué es sazonar? Cuando tú te estás comiendo un caldo de pollo, tú no ves la sal, pero la sientes. Cuando en tu vida hay sal, la gente no sabe por qué. Desde que llegó ese cristiano, las cosas están cambiando. No saben, pero Él está ahí para preservar de la putrefacción. Está ahí para darle un sentido correcto a la existencia del ser humano. Y las cosas empiezan a cambiar. No lo vemos, pero no cualquier cosa afecta la vida. Así que ningún pensamiento, como cualquier golondrina, hermanos, aventurera, podrá hacer nido en nuestros pensamientos, porque a causa de tal pensamiento puedo dirigir el rumbo de mi vida. Para terminar, quisiera comentarles algo. Pablo lo está explicando de otra manera. 1 Corintios capítulo número 15, versículo 44 al 49. 1 Corintios 15. Si usted empieza a leer todo el capítulo 15, te da la garantía de que Cristo es el que resucitó. Y que gracias a que Cristo resucitó, nosotros tenemos las garantías que Cristo determinó para cada uno de nosotros. Pero en 1 Corintios 15, del 44 al 49, dice la palabra de Dios: se siembra en un cuerpo animal, se resucitará en cuerpo ¿qué? Espiritual. Hay cuerpo animal, o sea, natural, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor. ¿De dónde es? Del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Cual el celestial, también los celestiales. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nosotros expresamos lo que somos. No hay necesidad de que alguien te cuente. Tú expresas lo que eres con tu vida en todo tiempo. Y entonces hemos traído la imagen. La palabra imagen es algo representativo de algo que además va mucho más allá y que expone de sí misma el valor de la comprobación. La palabra imagen hace énfasis a un ícono. Esta palabra pudo no ser muy significativa en los tiempos de Cristo para muchas gentes y para muchas generaciones. La palabra ícono. Pero hoy
ha cobrado una relevancia impresionante. ¿Quieren que se los compruebe? Voy a agarrar este chacape. Y quiero que usted mire esto. Dice la Biblia, así como has traído la imagen, o sea, el icono, el terrenal, traeremos la imagen, o sea, el icono de lo celestial. Ahora bien, vamos a ver. Bueno, los chamacos van a estar más truchas, pero bueno. ¿Qué es esto? Una persona que me diga. ¿Cuántos chamacos lo saben? Levanten su mano. Levanten su mano, levanten su mano. Todos los que sepan eso, ¿qué es esto? Levanten su mano. ¿Qué es esto? Los grandes también, los que sepan, todo el mundo, los que sepan qué es. WhatsApp. ¿Qué es? WhatsApp. Es un WhatsApp. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí? Cuando tu teléfono tiene ahí un numerito, ¿qué está diciendo? Hablen pues. ¿Que tienes un qué? Tienes un mensaje. Y para que te dé ese mensaje te le vas a quedar viendo toda la vida. O vas y le picas. Te tienes que picar, ¿verdad? Un WhatsApp de Ivy Montesión. ¿Qué dice? Pizzas en la casa del hermano. Y entonces empieza uno a... ¡Wow! Pizzas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad que sí saben qué es un icono? Ese nadie lo conoce. ¿Cuál es ese? Yo no sé qué significa Facebook en español, pero digo que tengo mi Facebook. Y donde quiera que ves esta F, ¿qué dices? Voy a ir a checar mi qué. Mi Face. Se andan ahogando cuando no hay Face. Pero llegas a un ciber, ¿como qué? Como pescado en agua, ¿verdad? ¿Qué es esto? Twitter. Muy bien, no sé quién dijo, pero es un Twitter. Ahí está. ¿Saben que este es un icono? Y para ver qué tiene ese Twitter, hay que picarle. Instagram. ¿Cómo son de cibernéticos, hermanos? ¿Ah? ¿Y eso qué significa? Una videollamada. ¿Y eso? YouTube. ¿Saben qué están pensando en eso? En YouTube. En videos. ¿Y en esto? Entonces, sabemos que es un icono. Todos esos iconos son diferentes. Todos son diferentes. Pablo está diciendo, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Y la palabra imagen es icono. Y cada uno de esos programas son diferentes, pero todos están dentro de lo que es una línea que se llama, una liga que se llama ¿qué? ¿Y qué? Internet, ¿no? Todo eso lo vemos por internet. ¿A dónde quiero ir con todo eso? Cada uno de esos tiene características muy particulares, pero todos dependen de algo que les da vida y es el internet. Todos ustedes son diferentes, pero cada uno puede expresar algo cuando le pique. Cuando hay algo que les pica, uno expresa o lo terrenal o lo celestial. Cada uno. Todos son diferentes, pero todos expresamos algo. Así como hemos traído la imagen. Cuando tú te metes ahí a un video,
no vas y ves un mensaje, ves un video, o ves un mensaje, o ves una foto. Como cristiano, uno va a exponer de lo que está lleno, de las cosas de Dios o de las cosas de lo natural. Entonces, así es esto. ¿Qué exponemos nosotros? La sal de la tierra, eso es lo que somos. Las bienaventuranzas, qué bendición. Cuando uno está siendo picado por algo, uno va a exponer lo que es uno en realidad. Vea usted, para ese icono tiene uno que buscarle e ir. ¿Qué nos provoca el ser cristianos? Entonces, todos los archivos que hay ahí, uno los saca. No debemos olvidar que si estamos aquí, hermanos, tenemos un sentido. Y ese sentido nos lo dio Dios. Dios nos ha capacitado para poder exponer lo que de Dios hemos recibido. Hermanos, el mundo necesita gente. Nosotros mismos necesitamos de la sal, que es Cristo Jesús, lo que le da sentido a nuestra vida. Y nosotros podemos exponer cosas maravillosas que vienen desde el corazón de Dios. Entonces, procuremos todos los días pensar en esto. Ocúpese de esto. Viva de esta manera. El único beneficiado es usted. Hermanos, que Dios les bendiga.